el independiente, el político metido a política, el outsider recién llegado. Fueron algunos de los calificativos con los que se trató de definir a Donald Trump, el insospechado presidente de Estados Unidos. El triunfo electoral del magnate fue visto como la gran victoria del populismo. Y desde la misma noche electoral, su victoria fue saludada como un modelo por otros movimientos adscritos a esta estrategia política, que vieron en el sismo causado por Trump el primero de muchas réplicas, especialmente del otro lado del océano. Geert Wilders y Marine Le Pen son quizá los rostros más visibles de la ultraderecha europea. Sus discursos xenófobos, nacionalistas y antiglobalización ganan terreno en un continente donde la crisis económica pone en riesgo el mantenimiento del estado de bienestar. Beter dan ooit. Ik denk dat miljoenen mensen. To his supporters, he is like Donald Trump. Who can bring Holland back to the people. He's not afraid to open his mouth. He's not afraid to try to be honest. Islamic ideology is an ideology of violence, of hate, that we have to have less Islam in our societies. We vragen nu, u wilt Nexit, u wilt Nederland uit Europa. U weet dat dat 1,5 miljoen banen kost. Dat zou chaos betekenen voor Nederland. Nexit is het beste wat ons kan overkomen. We worden weer de baas in ons eigen land. And never travels anywhere without several armed guards. The ideas that Mr. Wilders voices are the concerns and ideas of many people in Holland. I think we have a very good chance of winning. La dirigente del partido de ultraderecha francés Frente Nacional, Marine Le Pen, asegura que la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos es el principio de un nuevo mundo y reiteró su deseo de que la Unión Europea se disuelva en el menor tiempo posible. Ce qui s'est passé cette nuit n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. Le Pen, primera política europea en felicitar a Trump por su victoria, abogó por la celebración de un referéndum europeo para que todos los ciudadanos del bloque decidan sobre la futura dirección que debe adoptar la Unión Europea. El triunfo de Trump no es el fin del mundo, es el fin de un mundo, ha dicho Le Pen, Marine Le Pen, una de las candidatas favoritas en las elecciones presidenciales que se celebrarán en Francia la próxima semana. El auge de la extrema derecha en Europa, el triunfo del Brexit y el éxito electoral de Trump no son fenómenos aislados y es lo que analizaremos esta noche en Mundo al Revés. Bienvenidos, mi nombre es Abraham Verduga. Ya empezamos. Vamos directo al análisis. Hoy contamos con la participación de Hans Lindahl, quien nos atiende desde Holanda. Lindahl es un profesor en la Universidad de Tilburg, en la Facultad de Derecho. Es autor de algunas publicaciones sobre globalización, inmigración, justicia internacional, filosofía del derecho, en fin, un conocedor de las problemáticas internacionales con quien intentaremos descifrar el complejo panorama político que se presenta en Europa. Profesor, quiero agradecerle ante todo por su tiempo. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Los partidos ultraderechistas están en auge en todo el continente y al parecer se nutren de las mismas fuentes de descontento. Nos proponemos en este espacio, profesor, indagar en las razones que explican el fortalecimiento de estas tesis, ¿no? Y me gustaría empezar, si me permite, con un dato que creo sirve muy bien como punto de partida para este análisis. Vamos a ver, en el año 2000, específicamente el 5 de febrero del año 2000, el Partido de la Libertad en Austria forma por primera vez un gobierno de coalición. Jörg Haider, su carismático y controvertido líder, se convierte en objeto de muchas críticas dentro y fuera de las fronteras
por haber elogiado a Hitler. Además, se suscitaron comentarios contra inmigrantes y su postura euroescéptica. Salieron entonces miles de personas que fueron a las calles a protestar, a exigir su salida del poder y bueno, todo el viejo continente quedó consternado. Tanto fue así que por primera vez en la historia de la Unión Europea se pusieron sanciones a uno de los Estados miembros y se congelaron las relaciones diplomáticas con Viena. Eso sucedió en el año 2000. 16 años después, Norbert Hofer, de la misma formación de Haider, se presentó como el favorito en las presidenciales de Austria. Finalmente fue derrotado tras unas polémicas elecciones, pero sus propuestas euroescépticas, xenófobas y extremistas recibieron el apoyo de quienes tan solo unos años antes condenaban estas ideas. El caso de Austria es solo un ejemplo de lo que ha venido ocurriendo estos últimos años en Europa. Al parecer, algo ha cambiado, profesor. Bueno, permítame no una corrección, sino un comentario al margen para comenzar. El nacionalismo nunca ha desaparecido de Europa. A fin de cuentas, Europa fue el continente que lo inventó. De manera que siempre ha habido unas franjas de la población que han sido abiertamente nacionalistas e incluso populistas, pero han estado debajo del radar, por decirlo así, de la atención política, sencillamente porque eran grupos bastante marginales. De manera que incluso ya después de la Segunda Guerra Mundial, siempre ha habido grupúsculos más o menos politizados que partían de posturas neonazis de extrema derecha y en menor medida también grupos que han sido siempre fuertemente nacionalistas. Eso como primer comentario. Segundo comentario, ¿qué ha cambiado? Pues vea, han cambiado muchas cosas. Creo que el factor tal vez más, no es fácil dar una sola respuesta. Es un tema muy complejo con distintas variables. Creo que un aspecto muy importante ha sido el efecto de la globalización que se ha venido produciendo en Europa. En cierto sentido, Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, ciertamente con el florecimiento de la Unión Europea, ha sido muy exitosa en mantener por fuera del continente la terrible realidad de la pobreza que azota otras partes del mundo. El tercer mundo, como se le llama, era efectivamente un mundo fuera de las fronteras de Europa y en cualquier caso por fuera de las fronteras de la Unión Europea. El proceso de globalización es un proceso que no tiene fronteras claramente delimitadas en el sentido que hay ganadores y hay perdedores, donde los perdedores hoy por hoy también están en estos países. Ha habido procesos de ajuste económico muy fuertes en casi todos los países europeos y como resultado un empobrecimiento real de capas de la población que antes podían gozar de un bienestar relativamente alto. De manera que una de las cosas que ha cambiado es el horror de una pobreza que se venía proyectando fuera de Europa. Ya no es únicamente un tema extraeuropeo, sino que es un problema también intraeuropeo. Eso por una parte. De otra parte, el proceso de la Unión Europea de integración es un proceso que tal vez usted sabe o tal vez no lo sepa, viene dirigido por lo que se llaman aquí las 4 libertades. La libertad de movimiento del capital, libertad de movimiento de personas, libertad de movimiento de bienes y libertad de movimiento de servicios. Lo que implica que para efectos económicos la Unión Europea es más bien un solo mercado. Ahora bien, eso implica, por ejemplo, que personas vienen de Europa Oriental a Europa Occidental en búsqueda de empleo, de mejores oportunidades que las que tendrían en sus países de origen. Y están dispuestos a trabajan muy bien, por salarios mucho más bajos que los que vienen rigiendo en estos países. De manera que lo que está visto es no solamente un empobrecimiento de Europa por motivo de procesos de globalización, sino que también el auge de la Unión Europea ha tenido claros ganadores, pero también claros perdedores,
Y la Europa que conocemos hoy no es una Europa que tiene mecanismos de compensación para aquellos que son los perdedores del proceso. Lo que llamamos aquí el estado de bienestar es un estado en que quien pierde su empleo recibe unos dineros del Estado mientras encuentra otro empleo. Pero las raíces de la pérdida de empleo en muchos de estos países son europeos y Europa no ofrece mecanismos de compensación monetaria para las personas que son los perdedores de este proceso. De manera que hay ese segundo aspecto que es muy importante. ¿Y el tercer aspecto? Un tercer aspecto tiene que ver con el hecho que Europa cada vez más es un continente que parece interesante para gente que viene de otras partes del mundo buscando oportunidades de todo tipo y que no únicamente buscan oportunidades, sino que abandonan un continente o partes de un continente que están azotados por la violencia. En cierto sentido, Europa cree haber dejado la época colonial después de la Segunda Guerra Mundial. En cierto sentido, los problemas que están viendo hoy con la inmigración de África o del Mediano Oriente son la manera en que ese pasado colonial que Europa nunca ha sabido encarar de frente están llegando a las fronteras de Europa y que tendrá que Europa encarar de una u otra forma. Un boomerang que tarde o temprano tenía que regresar, ¿no? Clarísimo, profesor. Y bueno, hablemos del caso holandés, país donde usted reside. ¿Qué hay de la llamada primavera patriótica promovida por Geert Wilders, este controversial político que llegó a perfilarse incluso como el candidato favorito en las todavía recientes elecciones holandesas? No consiguió convertirse en primer ministro, pero se incrementó su representación en el Parlamento. Entiendo que es la segunda fuerza política. Y bueno, hubo incluso quienes hablaban de que estaría considerado en una eventual coalición. ¿Qué lectura merece, profesor, el apoyo hacia Wilders? Hablamos de más de 1 millón de votos, tengo entendido. Bueno, quiero hacer una precisión. Todos los demás partidos holandeses han dicho que bajo alguna circunstancia están dispuestos a gobernar con Wilders. Okay. Así que se entró a la elección con la claridad de que incluso en el hipotético caso que hubiese llegado a ser el mayor partido, salvo que hubiese tenido una mayoría absoluta, todos los demás partidos hubieran rechazado entrar en una coalición con un gobierno de Wilders. De manera que no había esa duda en el momento de la elección, y con este hecho que se presentó de antemano por cada uno de los partidos, es posible que algunos de las personas que hubiesen votado por Wilders han decidido más bien votar por partidos conservadores con la esperanza de que sus deseos fuesen satisfechos por esos partidos conservadores y no por Wilders. Eso como primer punto. Segundo punto, fueron casi 1,5 millones de votantes. Holanda tiene una población de unos 18 millones de habitantes, y de esos unas 12 o 13 millones de personas con capacidad de voto. De esas 1 millón y medio efectivamente votaron por Wilders. Ahora bien, en su campaña, Wilders ha efectivamente sabido de una forma muy hábil aprovechar el desencanto que tienen grandes franjas de la población con justamente estos procesos que le menciono. Los perdedores de la globalización, los perdedores del proceso de integración europea, la ansiedad que produce en Europa, la llegada de inmigrantes a Europa en los niveles que hemos conocido en los últimos 10 años, la llegada de Islam. Ese es un aspecto que tal vez es interesante mencionar, que no mencioné en mi primera respuesta. Desde el pasado tenemos en Europa poblaciones o minorías bastante grandes de personas que vienen del Mediano Oriente. Hemos tenido, por ejemplo, una inmigración a Alemania muy fuerte de una minoría turca. En Holanda tenemos una minoría bastante grande de gente de origen marroquí. Y si bien la primera generación de estas poblaciones han sabido adaptarse mal que bien a su llegada aquí a Europa, la segunda y la tercera generación han, en cierto sentido, rechazado algunos aspectos
de la cultura de estos países, en buena parte porque ellos mismos han sido objeto de xenofobia y de racismo. En eso no quiero ser en absoluto indulgente con Europa. Hay ese pasado colonial que tanto define a Europa en su historia, sigue en muchos sentidos siendo un aspecto central de la manera que Europa trata relaciones con el otro. Pero no quiero tampoco negar el hecho que hay choques culturales fuertes. Uno de los símbolos de esos choques culturales han sido las mujeres de religión del Islam, que andan con este atuendo, están completamente cubiertas, con únicamente ojos que se ven, o con el famoso están cubiertos con la cabeza. Esto ha generado bastantes choques de tipo simbólico entre capas de la población, y todavía no hemos sabido encontrar la manera de manejar esas diferencias de una manera que no sea polarizante. De manera que es esta combinación de factores que Wilders ha sabido aprovechar muy habilidosamente, pero que me da la impresión que en este momento, ciertamente con el experimento de Brexit, que ha tenido aquí un efecto muy importante, la gente no quiere aventurarse por el camino de Wilders. Pero el precio que se ha pagado es que todo el esquema político, el espectro político, ha ido más hacia la derecha. De manera que comentarios de un primer ministro holandés que hubieran sido inconcebibles hace 10 o 15 años, que hubieran llevado a la caída del gobierno, hoy por hoy vistos como humanos. De manera que se ha pagado un precio muy fuerte por contener a Wilders, que es una derechización de casi toda la política en Europa. Una derechización de casi toda la política en Europa, ha dicho usted, profesor. Y bueno, muestra de ese músculo fue la reunión que se celebró a inicios de este año en Coblenza, ¿no? Esta ciudad alemana donde se llevó a cabo un gran congreso que logró convocar a los principales rostros que recogen estos planteamientos. Los partidos de extrema derecha y ultranacionalistas de Europa se reunieron en la ciudad alemana de Coblenza para adoptar una estrategia común con la que lograr lo que consideran un nuevo orden en el continente europeo y en el mundo. Una iniciativa que adquirió más fuerza tras la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Gestern ein neues Amerika, heute Koblenz und morgen ein neues Europa. Otro hecho muy importante para la extrema derecha y el ultranacionalismo europeos fue el referéndum en el Reino Unido, en el que la mayoría de los británicos votó a favor de una salida de la Unión Europea. El primer golpe contra el viejo orden fue el Brexit, que en su camino crearía un efecto dominó. Una nación soberana decidió rechazar el acuerdo entre los que están en el poder y decidir su destino. Pero no todo el mundo en Europa simpatiza con estas tendencias ultranacionalistas. Fuera de las instalaciones de la conferencia en la ciudad alemana, miles de activistas se congregaron para condenar la xenofobia, el racismo y la demagogia de la extrema derecha europea. Veíamos ahí a los representantes de Amanecer Dorado, un partido neonazi originario de Grecia. Allí estuvo también Víctor Orbán, de Hungría, quien gobierna desde parámetros ultranacionalistas. Finlandia, con el euroescéptico Timo Soini, que se convirtió en ministro de Exteriores. Frauke Petry, de Alemania, la gran anfitriona, que triunfa con un discurso contra la política de acogida de refugiados con tonos claramente racistas. No podía faltar, por supuesto, Marine Le Pen, de Francia, con serias posibilidades en las elecciones que se vienen. En fin, hay quienes califican a este encuentro como el pistoletazo de salida, ¿no?, para las diferentes campañas de este 2017. Eso en Europa, profesor. Pero a un océano de distancia, en Estados Unidos, Donald Trump gana la presidencia. La pregunta es, ¿estamos ante el inicio de un cambio de era? ¿La vuelta del Estado-nación a la primera línea de la política internacional? Pues mira, es muy temprano decir en qué dirección van los cambios. Me parece claro que sí hay cambios, para usar términos geológicos, cambios tectónicos.
Lo que se ha visto en el populismo en Europa, lo que se ha visto con Brexit, lo que se ha visto con Trump, no son fenómenos aislados. Me parece que tienen mucho que ver con los efectos nocivos que ha traído la globalización. No quiero decir que la globalización sea únicamente una historia de perdedores, pero el discurso neoliberal ha sido ciertamente un discurso que ha presentado el proceso de la globalización como un proceso en el que todo el mundo gana. Eso es evidentemente una historia que ya no cala. La pregunta es si hay un regreso al Estado como lo conocemos, o como lo conocíamos antes del inicio vertiginoso de la globalización, como la conocemos hoy por hoy. No creo. En cierto sentido, por ejemplo, las grandes multinacionales tienen hoy cadenas de producción que están mal que bien distribuidas en todo el mundo. De manera que no veo fácil, ni siquiera bajo la presión de un Donald Trump, que, por ejemplo, las multinacionales americanas todas regresen a los Estados Unidos. Y si regresan a los Estados Unidos, sería probablemente con efectos económicos funestos para esas mismas compañías, incluso también para los Estados Unidos. Así que si estamos ante un proceso de retorno al Estado, diría más bien que es un proceso de reinvención del Estado. De un Estado no únicamente más fuerte, pero un Estado distinto al que venimos conociendo. Y no hay que olvidar que el proceso de globalización, como lo vivimos hoy, ha sido él mismo muy impulsado por los Estados. Una de las grandes ironías de que estamos viviendo con Trump y con Brexit es que los procesos de globalización bajo el neoliberalismo fueron impulsados ante todo bajo la presidencia de Ronald Reagan y Margaret Thatcher por los mismísimos dos países que hoy están desencantados con ese proceso y quieren dar marcha atrás. Una paradoja. Es algo que el amigo Trump quiere olvidar y también su partido republicano. Una auténtica paradoja, ¿no? Sobre todo porque ambos en su momento, me refiero a Trump y a May, habían sido considerados como las versiones modernas de Reagan y Thatcher, ¿no? Ayer una nueva América, hoy Coblenza, mañana una nueva Europa. Fue el eslogan lanzado por Geert Wilders en ese congreso al que hacíamos referencia. Usted mencionaba, profesor, que el efecto Brexit al parecer no ha logrado premiar del todo en la conciencia del europeo, por lo menos no en la mayoría. También se escuchó en su momento hablar del Dexit, en el caso de Holanda. ¿Esa propuesta se desestimó completamente o todavía hay partidos que la impulsan? Permítame ser un poco, políticamente incorrecto. Holanda es ante todo un país de mercachifles y de teólogos. Y esta es gente muy, muy pragmática. Y lo que es evidente es que se le viene encima a la Unión Europea, pero ante todo a al Reino Unido, un proceso que va a ser dolorosísimo. Y las consecuencias de salir de la Unión Europea van a ser patentes dentro de no mucho tiempo. Y como es un país muy pragmático, el país holandés, creo que se las han pensado mejor y no quieren salir ni de la Unión Europea ni tampoco del euro. Lo que sí me parece claro es que Europa está ante una encrucijada. Algo que tenemos que hacer con este proyecto de integración si va a sobrevivir, porque estamos en un impasse que si no se resuelve va a generar un proceso de lento desmantelamiento de las conquistas que ha habido y que podría llegar finalmente a la implosión de este proyecto. Permítame detenerme en ese punto, profesor. Me gustaría que profundicemos un poco más en los efectos, ¿no? Desde el punto de vista económico, parece ya que el libre comercio neoliberal va perdiendo espacio. Digamos que hay un renacer de los valores patrióticos que mencionábamos, pero ¿qué significa encerrarse en la economía? ¿Qué consecuencias podría traer para Europa y, por cierto, para la globalización? Pues vea, como le digo, parte de la encrucijada que se vive en Europa es que nos hemos acostumbrado a lo que se llama el estado de bienestar. Un estado que en alguna medida tiene, bueno, no en alguna medida, medidas muy significativas, ofrece
una redistribución de ingresos que mantiene las franjas que están realmente vulnerables a niveles, digamos, del 2, 3, 4% de la población. Cada persona que sufre hambre es una persona demasiado que está sufriendo hambre, pero frente a los niveles de pobreza que conocemos de países como Colombia o Ecuador, esto ha venido siendo un paraíso. Ahora bien, este proceso de integración económica en Europa ha sido pensado de una parte como una respuesta a los horrores de 2 guerras mundiales, de tal suerte que una integración económica y social harían imposible el regreso de la guerra a Europa que se conoció en el siglo XX. Es una parte. Y de la otra parte, una conciencia clara que estos mercados son mercados relativamente pequeños y que la única manera de poder mantener una posición de negociación fuerte en decisiones internacionales es armando un mercado interno grande. Sigue siendo el mercado más grande del mundo en términos de poder adquisitivo. Son no solamente 600 millones de personas, sino 600 millones de personas con un poder adquisitivo bastante alto. Pero como le digo, el problema que hemos tenido es el único mecanismo que tenemos de redistribución es la del mercado, pero no tenemos a nivel europeo algo parecido a un estado del bienestar. Pero un estado de bienestar exige casi que literalmente siglos de procesos de crecimiento de una identidad nacional para que haya los procesos de solidaridad que exigen, por ejemplo, pagar impuestos. Nosotros nos hemos acostumbrado a pagar impuestos en Colombia, en Ecuador, en Holanda, con la idea de que hay una comunidad, en cierto sentido, de destino, que justifica que yo tenga que entregar dinero para que otras personas puedan vivir de una manera digna. Europa en 50, 60 años ha hecho un trabajo extraordinario de integración, pero hace falta siglos mentalmente para poder generar niveles de solidaridad necesarios para algo así como un estado de bienestar a nivel europeo. No lo veo llegar en el corto plazo. Un estado de bienestar solo y únicamente para europeos, ¿no? Que no admitiría la amenaza de foráneos, de esos migrantes tan estigmatizados hoy, pero que en su momento ayudaron a reconstruir a ese continente devastado por la guerra, ¿no? Hablemos de los migrantes, profesor, los causantes de todos los males. Estamos ante la mayor crisis migratoria en Europa desde el año 1945 y la idea de potenciar la soberanía nacional para defenderse de la supuesta invasión extranjera cobra cada día más fuerza. ¿Es la inmigración, me pregunto yo, una forma de esconder los problemas propios del sistema, una muy conveniente excusa? Pues vea, dependerá a quién le hace usted, le formula usted esta pregunta. Si usted me la formula a mí, yo diría que en cierto sentido el problema de la inmigración que vive Europa ahora es un problema que no ha resuelto Europa de su propio pasado, que es el problema del colonialismo. Es un problema que Europa convenientemente ha dejado fuera de su contexto y que ahora regresa con una fuerza inesperada. Confieso que soy bastante, eso es una caricatura hasta cierto punto del problema. No hay que olvidar que en Europa hay por lo menos la pretensión de una garantía de derechos humanos que se ofrecen a todas las personas que están dentro del territorio de los países. Y que son derechos humanos que no son únicamente civiles y políticos, sino también sociales y económicos. Y en la medida que hay gente que está llegando a estos países y que no tienen cobertura social, eso va también afectando las bases, digamos, de ideales políticos que afectan a estos países. De manera que lo que quiero decir con eso es que recibir inmigrantes es también en principio asumir la responsabilidad de ofrecerles a estas personas una base mínima de derechos, entre ellas derechos económicos que les permitan sacar adelante sus vidas. En otras partes del mundo, inmigración no lleva esa carga política y económica tan fuerte que tiene aquí. De manera que esto es parte del problema también. Las personas que llegan en principio a un estado de bienestar,
y deberían ser tratadas como si fuesen sujetos dentro del estado de bienestar, con todo lo que eso cuenta. Pues, ahora bien, es también cierto que los estudios económicos sugieren que los inmigrantes que llegan terminan haciendo un aporte real a las economías de estos países. De manera que desde un punto de vista estrictamente económico, habría excelentes razones para recibir a estas personas con brazos abiertos. Pero hay el aspecto allí de las personas extrañas, si usted quiere, que genera aquí un sentimiento de angustia. Como le digo, Europa inventó el nacionalismo. Eso sale de ahí. Y esas sombras y esos demonios no han dejado de perseguir a Europa. De manera que en ese sentido no me sorprende tanto. No cabe duda del momentum, ¿no?, que vive esta corriente nacionalista actualmente. Pero, ¿cuál será su futuro, profesor? Y ya vamos terminando. ¿Tienen realmente estos partidos posibilidad de recorrido? ¿Alcanzarán un poder real? ¿O simplemente responden a una coyuntura muy particular? Vea, no sé. Realmente no sé. Supóngase usted que tenemos un proceso de desmoronamiento económico en Europa, por motivo, por ejemplo, que la crisis de Grecia reviente, y que también reviente en Italia. Italia tiene una deuda pública enorme y la deuda de los bancos italianos es enorme, son 300.000 millones de euros. Asuma que esas dos crisis que vienen latentes exploten. No descarto la posibilidad que la Unión Europea se cinda o que termine en un proceso de implosión. Yo creo que eso traería procesos de empobrecimiento muy significativo para estos países. Y no se olvide que eso tendría efectos muy, ¿cómo decirlo? Tendría efectos de aliciente para partidos populistas. Una de las cosas que a mí me ha parecido muy interesante estar en esta parte del mundo, después de haber vivido 30 años en Colombia, es las diferentes temporalidades que se viven en Europa y en América Latina. En América Latina vivimos lo que llamamos en Colombia el rebusque. Uno no sabe de qué va a vivir mañana. Y eso genera una cierta flexibilidad ante el destino, en lo que le depare a uno el destino, que estos países no tienen. El ejemplo muy concreto para mí fue cuando en Ucrania tumbaron el famoso vuelo de Malaysian Airlines, con 250 holandeses a bordo. Aparte de la tristeza que sintieron estos holandeses sobre las queridos que han perdido en ese vuelo, sencillamente no se podían imaginar que algo parecido pasase. Es decir, que por un motivo de un error humano o por una contingencia murieran gratuitamente 250 o 350 personas. Y eso quiere decir que los niveles de control que tiene la gente aquí sobre la vida han venido siendo enormes. Los holandeses planean sus vacaciones con un año de anticipación. Vaya usted a hacer eso en Colombia, salvo que sea usted muy rico. Ni hay vacaciones, y si las hay, uno dice, bueno, me voy mañana de vacaciones porque tengo un momento. Entonces, parte de la angustia, parte del efecto del populismo, es ver que la realidad que había logrado Europa mantener fuera de sus fronteras ya está llegando. Y que los niveles de controles que existían se están perdiendo, y como estos países han tenido esos niveles de controles, no saben cómo manejar ese descontrol. En América Latina somos mucho mejores en eso. Y por eso, en cierto sentido, el populismo es mucho más fuerte en el norte de Europa que en el sur de Europa. Por ejemplo, no tenemos en España un movimiento neonazi fuerte. Tampoco lo hubo en Portugal. Lo hay en Grecia, pero no tiene niveles de votación que le permitan llegar al poder. En cambio, en el norte de Europa tenemos partidos de extrema derecha que tienen ya una presentación muy fuerte y una representación fuerte en el sistema político. Parte de eso creo tiene que ver con el hecho que estos países del norte
han perdido unos niveles de control sobre su vida que antes tenían, que todavía no sabemos cómo manejar una situación de descontrol relativo de nuestras vidas. Qué interesante. Solo una última pregunta, profesor, y bueno, reiterándole el agradecimiento por este tiempo valioso que nos ha concedido. ¿Qué está pasando con la izquierda en Europa? O ampliemos un poco más la pregunta, ¿por qué no? ¿Qué está pasando con la izquierda en el mundo? Porque vemos también el fenómeno en América Latina, donde está abierta una disputa entre la continuidad de los procesos progresistas y la derechización de la región, que es la tendencia aparentemente en América del Sur, aunque las recientes elecciones en mi país han logrado debilitar un poco esa tesis. ¿Qué está pasando, profesor, con el discurso de la izquierda? Pues vea, para comenzar con el ejemplo concreto de Holanda, hemos tenido un gobierno de coalición entre el Partido de la Socialdemocracia y el Partido Conservador. Y ha sido un gobierno que en general ha introducido una serie de reformas que han beneficiado en cierto sentido la economía del país, pero que han sido contrarias a la ideología, en sentido positivo de la palabra ideología, de la socialdemocracia. De manera que en las elecciones pasó de tener 35 curules a pasar a 9 curules. Mejor dicho, es un partido que casi ha sido destrozado por participar en el gobierno. La gran coyuntura, la gran incógnita de la izquierda es cómo reinventarse ante procesos de globalización que no parecen parar con las fronteras de estos países, que se llevan por delante las estructuras de pensamiento que venían rigiendo en una izquierda que se pensaba a partir de Estados-nación, y todavía no hemos encontrado un discurso de izquierdas que nos permita hacer frente a los peligros de la globalización. Esa es la gran incógnita y la gran amenaza y la gran posibilidad que tiene la izquierda en este momento, y no veo todavía una respuesta. Reinventarse, me quedo con esa palabra. Profesor Lindahl, gracias por atender esta entrevista. Con muchísimo gusto. Que esté muy bien. Que esté muy bien. Adiós. Un abrazo, que esté muy bien, gracias. Vamos de inmediato con la despedida. La gran incógnita de la izquierda es cómo reinventarse ante el proceso de globalización. Ha reflexionado el profesor Hans Lindahl. Un desafío pendiente, sin duda, sobre el que nos ocuparemos en futuros programas. Lo cierto es que esta desilusión con el establishment, como hemos visto, ha logrado ser capitalizada por los totalitarismos de extrema derecha que muchos creyeron extintos con el fin de las dictaduras. Nada más alejado de la realidad. No basta con presentar los viejos problemas con un nuevo lenguaje. La izquierda necesita presentar nuevas propuestas que reflejen los problemas actuales y que se hagan cargo de las nuevas situaciones, que sean capaces de despertar el entusiasmo por los cambios de fondo, radicales, que encarnaba el programa socialista hace apenas unas décadas. Y es aquí donde las izquierdas, a escala mundial, presentan el más grave déficit. Antes de despedir, quiero rendirle un tributo a las víctimas del terremoto del pasado 16 de abril. Tenemos aún en la retina episodios que nos cambiaron la vida para siempre. Allí estuvimos y de ahí no hemos podido salir con facilidad. A un año de la tragedia, recordamos con respeto a los 671 compatriotas fallecidos y evocamos la solidaridad que unió a todo un país, aunque sea por unas semanas, que olvidó sus diferencias. Será hasta la próxima.
si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en la que ronde, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida, si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha, y qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera.